De 1990 a 2023, en 33 años, 45 jugadores sufrieron rotura de tendón de Aquiles. Es poco más de uno por temporada. Sin embargo, en la campaña 2024-25, 8 jugadores diferentes sufrieron una rotura de tendón de Aquiles, incluyendo a 3 solo en los playoffs, todos ellos estrellas. ¿Podrías señalar que esta temporada es una excepción o el juego se ha vuelto tan exigente y demandante para el cuerpo que este tipo de lesiones graves, que amenazan la carrera, ocurren mucho más seguido que antes? En este video, quiero analizar a algunos jugadores de la NBA que han sufrido lesiones graves, importantes y debilitantes en algún momento de sus carreras. Sin embargo, volvieron a la cancha y jugaron igual o mejor que antes. Haliburton se cae, parece que está lastimado. Haliburton se lastimó de inmediato cuando cayó. Jamal Murray. Para los Denver Nuggets, la temporada 2020-21 marcó un hito importante para la franquicia. Nikola Jokic dio un salto drástico de ser un All-Star a ser un MVP, una leyenda de todos los tiempos. ¿Eres un MVP, Nikola Jokic? Michael Porter Jr. finalmente se recuperó y dio un salto increíble al quinteto titular. Este joven equipo de los Nuggets sorprendió en la liga, compitiendo cerca de la cima y listo para llegar lejos en playoffs, hasta que esto sucedió el 12 de abril de 2021. Murray está en el suelo y lesionado. Dios mío, oh no. Michael Malone recordó un desgarro del ligamento cruzado anterior. Recuerdo estar en el autobús con él, yendo al aeropuerto después de la lesión, y al día siguiente tenía lágrimas en los ojos. Lo primero que pensó fue, ¿en serio me van a cambiar? Así se sentía. Estoy dañado, ya no sirvo. Esta lesión no solo fue un gran retroceso para el equipo, sino que en ese momento se consideró completamente irresponsable. Antes de este partido, Murray se perdió los 4 juegos previos por molestias en la rodilla, según algunos aficionados. Debería haberse quedado fuera por mucho más tiempo, ya que los Nuggets estaban bien sin él, y debió regresar unos días antes de los playoffs para darle más tiempo de recuperarse. De cualquier manera, sin Murray, los Nuggets no podrían hacer una verdadera carrera hacia el campeonato hasta que él regrese, si es que vuelve al mismo nivel de jugador que era antes. Recuerda, este hombre anotó varios partidos de 50 puntos en los playoffs de la burbuja y venía de su mejor temporada. Si Murray jugaba casi tan bien que antes, los Nuggets tenían gran oportunidad de ganar el título en 2021. En cambio, fueron barridos por los Suns en la segunda ronda y Murray se perdió todo el año. También estuvo ausente en los playoffs de 2022, donde Jokic ganó el MVP por segundo año consecutivo, pero perdió en la primera ronda. Durante este tiempo, Murray ansiaba volver a la cancha y dudaba si los Nuggets aún lo querían en el equipo. 18 meses, eso fue lo que le tomó recuperarse. Se perdió 2 postemporadas completas, y mientras Jokic se acercaba a su mejor momento, las aspiraciones de los Nuggets de ganar el título estaban en el limbo. Esperaban ansiosamente el regreso de su segunda estrella. Cuando finalmente sucedió, el equipo encajó de inmediato y continuaron su misión de conquistar ese ilustre título. Murray se acerca a doble amague y lo logra. Murray, en sus primeros playoffs tras la lesión, tuvo su mejor actuación en postemporada y surgió la duda de si podría recuperar su nivel. Fue respondida. Lo hizo. Hermano promedió 32 puntos por partido en una barrida contra los Lakers y parecía que nunca se había lesionado. Los Nuggets se llevaron el título de 2023, y no mucho después, Murray fue recompensado con una extensión de 4 años y 200 millones, un contrato que fue recibido con escepticismo. Aunque es muy bueno, este es el salario más alto para un jugador que nunca ha sido All-Star, All-NBA o parte de equipos defensivos. Y con el paso de los años, los persistentes problemas de rodilla de Murray por esa rotura de ligamento cruzado anterior han vuelto a aparecer. El dolor de rodilla ha seguido afectándolo. Sin embargo, ha tenido uno de los regresos más exitosos tras una rotura de ligamento cruzado anterior, pese a sus limitaciones y menor explosividad. Murray sigue siendo un base de nivel de campeonato y ha perfeccionado su juego a tal grado que ya no necesita depender del atletismo para tener éxito. Shaun Livingston. Esta es por mucho la lesión más devastadora que he tenido el disgusto de ver en vivo por televisión. El 26 de febrero de 2007 cayó y aterrizó de manera extraña. Seattle, Utah.
Robo de Livingston, buena defensa de Mobley, pero Sean no pudo finalizar y está lesionado de la rodilla izquierda. Livingston ahora está con dolor. De inmediato notabas que algo estaba mal. Literalmente veías el hueso salir de su rodilla. Toda su rodilla izquierda se dobló horizontalmente, resultando en una rótula dislocada, una articulación dislocada, un desgarro del ligamento cruzado anterior y posterior y una ruptura completa del menisco. Según su doctor, al ver la radiografía, básicamente le dijo que ya estaba acabado. Incluso existía la posibilidad de amputarle la pierna, pero para Livingston eso no era una opción. Le tomó 6 meses después de la cirugía antes de que pudiera siquiera empezar a caminar normalmente otra vez. Como ex selección número 4 del draft, este joven prospecto fue descartado tras su lesión porque todos creyeron que su carrera había terminado. Así de simple, los únicos que tenían fe eran Livingston y su familia. Con una rehabilitación intensa que incluía varias sesiones semanales de terapia física y mucho esfuerzo, recuperó la movilidad en su pierna y volvió a jugar baloncesto en 16 meses. ¿Podría salir y lanzar en la cancha? Sí, pero eso no es lo mismo que hacer cortes, pivotar, girar y saltar y estar realmente en el juego. Como se perdió toda la temporada 2007-2008, los Clippers no ofrecieron contrato calificado a Livingston. Lo apoyaron en su rehabilitación, pero no tenían buenas instalaciones para ayudarlo. En un artículo de Jonathan Abrams de Grandland, él declaró, cito, "En ese entonces los Clippers entrenaban en un club atlético público. La infraestructura era muy distinta a la instalación moderna que ahora presume la franquicia. El equipo de entrenamiento hizo lo mejor que pudo con Livingston y otros, pero carecían del equipo que tenían otras organizaciones", incluso afirmó Livingston. "Teníamos práctica, terminábamos la práctica y había tipos desnudos de 60 años en el jacuzzi con nosotros. No era el mejor lugar para recuperarse, pero él hizo su mayor esfuerzo para sobrellevarlo". Livingston intentó volver al inicio de la temporada 2008-2009, pero parecía prematuro. Después de probarse con el Miami Heat, luego ser traspasado a OKC e incluso bajar varias veces a la D-League. Para su rehabilitación, pasaron años antes de que encontrara su nuevo hogar en Golden State. Para que veas lo emocionados que estaban con Shaun Livingston, algunos cazatalentos lo comparaban con Magic Johnson o Penny Hardaway. De hecho, incluso las proyecciones más pesimistas pensaban que sería un futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda alguna. Antes de la lesión era muy atlético, pero tras años de rehabilitación, Livingston se reinventó y fue un jugador distinto. Los Warriors, por muy buenos que fueran, siendo un equipo de tiros de 3 puntos, Livingston se unió a ellos justo al inicio de su dinastía y aportó un conjunto de habilidades diferente. Jugaba de espaldas al aro y dominaba desde media distancia, pero nunca pudo tirar triples. Al salir de la banca y aportar así, dio a la ofensiva de los Warriors una nueva dimensión, haciéndolos más difíciles de defender. Livingston puede destruirte desde una zona de la cancha que antes se consideraba obsoleta. Aunque mostró potencial al llegar a la NBA, sus mejores años fueron tras su lesión. Kevin Durant. Probablemente hayas notado que la mayoría de los jugadores que se recuperan exitosamente son jóvenes, en sus 20 años. Pero este no fue el caso de Kevin Durant. Con casi 27 años, sufrió una fractura de Jones en el pie. Es una lesión poco notoria, pero muy debilitante, sobre todo en jugadores altos. Sin embargo, en menos de un año, Durant regresó y continuó dominando en las finales de 2019. Tuvo una ruptura total de su tendón de Aquiles a casi 31 años. A esa edad, solo otro jugador logró recuperarse y volver a su nivel. Así que las probabilidades estaban en su contra, pero regresó de nuevo. De hecho, regresó mejor que nunca. En los Brooklyn Nets, con Kyrie casi siempre lesionado y James Harden, Durant, tras una rotura de tendón de Aquiles, seguía como principal figura. El tipo siguió siendo un anotador súper eficiente e incluso promedió la mayor cantidad de asistencias de su carrera. Los playoffs de 2021 iniciaron con los Nets como favoritos para las finales de la NBA. Para Durant, aquí va Durant avanzando, Tucker se da la vuelta, lanza. Promedió 34 puntos por partido en playoffs, su mayor promedio en postemporada. Y si no fuera porque su talla de zapato era un poco grande, los Nets habrían vencido a los Bucks y quizá habrían ganado el título ese año.
Estadísticamente, esta fue la versión más dominante de Kevin Durant que jamás vimos, y algunos incluso consideraron su recuperación como un milagro único en la vida. Sin embargo, también han cambiado muchas cosas. En los Nets y los Suns, Durant solo atacó la canasta el 10% del tiempo en comparación con el 25% cuando estaba en OKC. Solo eligió tiros de media distancia y desde el perímetro exterior, pero también habla de lo gran anotador que realmente es al sobreponerse a la tormenta de una rotura de tendón de Aquiles. Pero con un repertorio ofensivo tan versátil puede anotar incluso cuando está físicamente limitado. Haciéndolo en un equipo lleno de lesiones, sinceramente impresiona más que cualquier racha en Golden State. Durant rara vez habló de su rehabilitación, solo comentó que fue distinta a otras lesiones de tendón de Aquiles. Él declaró: "No puse ningún peso sobre él durante 3 meses después de la cirugía. Se concentró solo en fisioterapia para fortalecer su cuerpo antes de cargar peso en el tendón de Aquiles". Compáralo con la mayoría de jugadores que caminan tras la cirugía. No estoy seguro si los métodos de Durant influyeron en su recuperación. Al igual que con su fractura de Jones, siempre se recupera y vuelve a su mejor nivel, sin importar la gravedad de la lesión. Zach LaVine. Seguro muchos ya olvidaron que se rompió el ligamento cruzado anterior en 2017. Rubio para Levine por la línea, la sube, la encesta. Se lastimó. Para alguien que claramente depende de su atletismo, esto se convirtió en un gran obstáculo y los críticos se preguntaban: ¿podrá recuperarse? No mucho después, los Timberwolves lo cambiaron a los Chicago Bulls en el intercambio por Jimmy Butler, así que, aunque los Bulls todavía tenían fe en su recuperación, los aficionados anticipaban la llegada de LaVine preguntándose: ¿cuánto tiempo pasará antes de que regrese? Este hombre iba rumbo al estrellato antes de lesionarse. ¿Podrá retomar ese camino? Al principio el panorama no era bueno. Se recuperó más rápido de lo esperado y volvió a pisar la cancha en enero de 2018, apenas 11 meses después de la lesión. Desafortunadamente tuvo dificultades, se veía más lento. Su tiro de 3 puntos empeoró, recordando a los aficionados de los Bulls su mala suerte con Derrick Rose. Sin embargo, LaVine dejó en claro que volvería mejor que nunca y cumplió con esa declaración. ¿No recibiste el memorándum? Él no vino por el masaje, vino por los zapatos de cara. En todos lados están hablando entre ellos. Paul para LaVine. Espectáculo. 360, enójate, Zach LaVine, enójate. En solo unos pocos años, se convirtió en el All-Star que siempre estaba destinado a ser. Su energía, su salto, su gran tiro lo hizo uno de los escoltas más letales de la liga. Mientras que el éxito de los Bulls como equipo era, ya sabes, algo incierto, en su mayoría, Zach LaVine individualmente superó las expectativas. Muy rara vez ves a un tipo con su perfil mantener la misma forma después de una lesión grave, y merece elogios por recuperarse como lo hizo. Paul George. Quizá la lesión más impactante para el espectador. George se fracturó la pierna en un partido de práctica con el equipo de Estados Unidos. Por eso la NBA movió la base de la canasta varios pies atrás, para evitar que esto pase de nuevo. Como la fractura de su pierna fue limpia y sin dañar ligamentos importantes, George se recuperó por completo. Jugó el mejor baloncesto de su vida después de esa lesión e incluso tuvo una temporada en Oklahoma City, donde estuvo entre los 3 primeros en la votación para el MVP. Primer equipo All-NBA y All-Defensive. Aunque sus intentos al aro bajaron, como Kevin Durant, George mejoró su manejo de balón y tiro durante la rehabilitación y volvió como un jugador más completo. Sin embargo, la peor parte de la lesión fue que de alguna manera descarriló las posibilidades de los Pacers de competir por el título. Antes de eso, competían de igual a igual con LeBron y el Miami Heat. De hecho, LeBron se fue ese verano. Paul George se lesionó en un universo alternativo, donde George nunca se lesionó. Si los Pacers hubieran mantenido su núcleo, quizá habrían competido mejor contra los Cavs en el este. En cambio, arrasaron con la conferencia durante 4 años seguidos. En su podcast, Jorge afirmó que los Pacers habrían ganado un campeonato si nunca se rompía la pierna. Pero en realidad no estoy tan seguro. Todavía tenían que superar a LeBron y él tenía un control tan fuerte sobre toda la conferencia. Además, el núcleo de los Pacers envejecía. Aún así, plantea una interesante pregunta de qué hubiera pasado si... Dominique Wilkins. Pero aquí está la jugada de la que hablamos, justo frente a Bobby Weiss.
Wilkins cae y se reporta ruptura del tendón de Aquiles derecho. Fue llevado en ambulancia al Hospital Piedmont. En 1992, Dominique Wilkins, múltiple All-Star y ex campeón de clavadas, sufrió una ruptura de tendón de Aquiles a los 32 años. En los 90, una lesión así era vista como el fin de la carrera, sobre todo cuando la mayoría de los jugadores ya declinaban a los 30 años. Wilkins, siendo uno de los anotadores más prolíficos de la historia y alguien que dependía de su atletismo y habilidad para saltar, no tenía ninguna posibilidad. Nadie creía que volvería al 100%, pero eso ni siquiera es lo más impresionante. Wilkins se rompió el tendón de Aquiles el 28 de enero de 1992, pero volvió a la cancha al inicio de la temporada 1992-1993. El tipo literalmente volvió a la cancha en 9 meses. 9 meses, eso es una locura. Hoy en día, a los jugadores les toma en promedio 16 meses regresar, incluso con cirugías y rehabilitación avanzadas. Para Nike, lograr esto en los 90 y recuperarse tan rápido era inaudito en el baloncesto. Incluso hubo un artículo infame en 1992 que proclamaba que su carrera había terminado, y dudaban que pudiera promediar 15 puntos por juego. Terminó con un promedio de 30 puntos por partido y no perdió el ritmo desde el inicio. Dominique fue elegido para el segundo equipo All-NBA y quedó entre los 5 primeros en la votación del MVP. Durante su tiempo en rehabilitación, Nick se mantuvo alejado de cualquier tipo de actividad extenuante en su pierna, pero aún así seguía yendo al gimnasio. Perfeccionando su tiro en suspensión, regresó con un tiro de 3 puntos que antes no se le había visto, lo que lo convirtió en un anotador aún más grande. Aunque logró algunos años más exitosos en Atlanta, naturalmente empezó a desacelerar debido a su edad. Fue un anotador completo y luego se volvió el ejemplo ideal de recuperación exitosa tras romperse el tendón de Aquiles. De todos modos, eso es todo, amigos. Esos fueron algunos jugadores que lograron regresar exitosamente de una lesión grave o de varias lesiones graves y jugaron igual de bien, si no es que mejor, que antes. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Muchas gracias a todos por ver. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos la próxima. Paz.